Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Martes de Calamidad, donde comentamos la película de terror que vimos el martes pasado. Hola Caco, ¿cómo estás? Hola hermana, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, no sé, llegando recién a mi casa, grabando desde Radio Antártica, pero fíjate que hoy día no hace tanto frío en realidad. No, yo estoy con capucha, pero no hace tanto frío. No estás con gorritos, no te No, veo con gorritos, estoy con la capucha del polerón nomás. exacto, pero no, nos va a dar helado como otros días. No, te cuento una cosa, quedan 82 días para Halloween. ¿Te, Qué maravilla, te vas a disfrazar? pero por supuesto, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Pero sabes de qué te vas a disfrazar? Sí, yo creo que me voy a disfrazar de lo mismo que voy a ir a la fiesta de Halloween in the USA, de Princesa Jasmine, Ah, vas a ir de que la no, Jazmín al final. que no es terrorífico, pero sí, voy a ir de Princesa Jasmine, Sí, sí. porque igual como que yo considero un poco que para Halloween es mejor de terror, pero yo sí me llego a disfrazar. O sea, en teoría yo me tengo que disfrazar de la princesa Grumosa. ¿Tú sabes quién es la princesa Grumosa? No, para nada. Bueno, lo que pasa es que los niños ven unos monos que se llama Hora de Aventuras. Ah, ya, ya, Y ahí sí, sale una como nube rosada, ya. es súper enojona, que se llama la princesa Grumosa, y a mí me da risa ese mono. Entonces el Quique me dijo, debería ser la princesa Grumosa para el Halloween. Oye, gorda, ¿y no iban a hacer los de Gravity Falls o eso ya pasó a mejor vida? Es que pasó, po, porque al final esos son disfraces que se le ocurren cuando andan en la onda de algo, po. Pero Ah, este año, como mis niños andan con todo Minecraft, quieren disfrazarse de algo Minecraft. ya, muy bien. ¿Cachai? Oye, Sí, ¿y po. ese pijama que yo te pasé el Pancho te sirvió? ¿Como de Minecraft o no? O sea, sirve, pero es mucho más grande que ellos, po. Sí, claro. Nosotros conversando cosas súper domésticas. Pero tienen que ver con Halloween, así que está bien, Tiene, tiene que corresponde. ver con el Halloween. Bueno, para unirlo con el podcast, les vamos a decir, chiquillos, que para Halloween, o sea, para octubre, tenemos planificados muchos especiales muy entretenidos que nos van a hacer trabajar mucho y hablar mucho, pero van a estar entretenidos. Pero no importa, van a estar entretenidos, Van a exactamente. estar entretenidos. Vamos a ver poquitas horror news hoy día porque por la película que vimos, que vamos a decir al tiro que es 28 Years Later, hay que hablar de las otras dos antes, entonces eso nos puede tomar un poquito de tiempo. Entonces Claro. le vamos a robar poquito tiempo al podcast. La primera es solamente la constatación de un hecho del que ya habíamos hablado y es que se super confirmó una nueva Final Destination, que va a estar para el Sí, sí, caché que se 2027, super confirmó. en que va a tener el mismo guionista de esto, digamos, de Bloodlines. Así que habrá Ah, que qué verla. bueno, ya. Habrá que verla. Y la otra horror news que te tenía es que hemos hablado ya y como que le hemos dado vuelta al tema de que viene la Frankenstein de Guillermo del Toro, que igual tenemos hartas ganas de verla, pero en rigor van a salir 3 Frankenstein. ¿Hay cachado que a veces Sí, po, pasa que sí. Hollywood como que se le mete un tema y salen todas juntas? Bueno, pero pasa lo mismo con Drácula, porque salió Nosferatu y va a salir Drácula también. Ya, pero por lo menos tienen, qué sé yo, 6, 7 meses de diferencia, pero estas van a salir casi todas juntas. No, la última no, porque bueno, la primera que va a salir va a ser la del Guillermo del Toro, que yo creo que es como la más esperada. Luego viene una que Christian Bale es la criatura, y en realidad no es Frankenstein, es The Bride of Frankenstein, la historia que se está haciendo, Sí, ¿cachai? Que es la exactamente. de la Maggie Gyllenhaal. Y ahí, por lo que yo entiendo, es una historia, la historia de Frankenstein se trae como la época moderna de partida, porque es en Chicago, y se trata de que Frankenstein es en el fondo la criatura, no es Frankenstein, la criatura se siente solo, entonces busca un doctor que le dé una novia, y para eso Claro, resucitan a una galla que había sido asesinada, que es la Jessie Buckley, que me gusta mucho ella. no sé quién es. Sí, si la viste en esa película rarísima que vimos que se llamaba Him. No me acuerdo. ¿Te ¿De acordás que cuál? tenía un final que era mega freak, como que una criatura tenía, era como un gallo que tenía una guagua, era muy rara. Si te empiezo a contar te vas a acordar, pero en fin, ella va a ser. Probablemente. Sí. Y la última es una del Sebastián Stan, que él va a ¿Ya? ser la criatura, pero esa todavía no se empieza a filmar ni nada y el único cosa que se sabe es que va a ser como la clásica historia de Frankenstein y la criatura mezclada con una historia como de cárceles de la CIA en Rumania. Pero qué rareza. Lo que pasa es que como el Sebastián Stan es rumano,
Yo creo que por ahí lo pillaron a él. Deben hablar rumano en alguna parte, po. Sí, Entonces, seguramente. entonces dijeron, contratemos al único rumano de nacimiento que anda dando vuelta por Hollywood y es él, po. ¿Cachai? En todo caso, sí. Así que esas son Tú las no sé si has horrores. visto una entrevista que sale él con la Sharon Stone. No. ¿Nunca la has visto? Ah, cuando él dice que él tenía un crush con ella. Congrats con ella, claro. Entonces él le dice que, o sea, ella le pide que le diga algo en rumano. Y él, Ya. no sé, como que algo le dice, y él le dice, bite my neck. Y el loco dice eso, así como, ay, no lo puedo creer. Bueno, ¿tú has escuchado hablar rumano? ¿A Es quién, a él? mega. A ti. No, si tú lo has escuchado, si has escuchado a alguien hablar rumano, así como en largo. Creo que no. ¿Sabéis que es súper parecido al español? Tiene como la cadencia, o sea, ni siquiera al español, al castellano, al latinoamericano, tiene como una Mira, cadencia y una forma de entonación de las frases que es súper parecida. Yo la primera vez que me di cuenta de eso fue que una vez que vi un documental muy freak que ¿ya? se llama Chuck Norris versus el comunismo, algo así. El tema es que era una película, era un documental, donde hablaban de cuando en el fondo estaba la dictadura comunista en Rumania. Como los gallos querían ver películas gringas, las contrabandeaban, ¿cachai? Y tenían una pura vieja que hacía todos los doblajes, pero de todos los personajes de todas las películas, entonces todos hablaban igual. Y ahí, bueno, el tema era como para decirte que el documental era rumano, y yo como que cachando decía, oye, el idioma pareció al español. Es súper raro. Alguna vez date el Mira, tiempo no, de escucharlo. mira, lo vamos a mirar por ahí. Es mega parecido. Ya, cerremos las horror news y... No, espérate, que a mí me falta Ah, una. dale, dale, A dale. mí me falta una que es una noticia cortita, pero que quedamos las dos impactadas. Viene una nueva Halloween después de la Yo debacle pensé que de era lo que fue fake. la última, y es como, ¿qué es esto? Yo pensé que era fake y después de que te mostré esa noticia, que yo todavía no estoy segura que sea totalmente verdad, no sé si tú investigaste más, aparte de lo que yo te mandé, No, nada. vi como una noticia o como una columna que alguien escribió de que, te lo voy a contar como me acuerdo, pero como que el loco que inventa a Michael Myers, el original, pongámosle el guionista original, él cuando empezó a hacer las Halloween tenía una cláusula como su contrato, que no importaba quién la hiciera, Michael Myers nunca podía morir definitivamente. Siempre tenía que quedar la puerta abierta para que pudiese volver, ¿cachai? Por eso hay veces que es tan inverosímil su regreso, ¿cachai? Porque como que el loco muere y después uno dice, ya, pero ¿cómo va a volver? Porque de hecho yo me acuerdo que en Halloween 20 que sale la Jamie Lee Curtis, le cortaban la cabeza al final y cuando supimos que venía otra dijimos, pero ¿cómo va a Sí. volver si le cortaron la cabeza? Y claro, armaban una historia que al final algo hacía cuajar. Bueno, pero también es como un poco lo que nos pasó en Alien, cuando muere Ripley en la 3 y después, los años Ah, después, en la 4 y es claro. como, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que sacando la cuenta, no sé cómo será esta supuesta nueva Halloween, pero sacando la cuenta, Michael Myers ya es un tatito octogenario casi, como para que siga dando la cacha en estas circunstancias, digamos, que siga teniendo como la super fuerza y todo, pues, ¿cachai? Pero bueno, yo creo que igual Sí, van es a verdad. inventar cómo traerlo de vuelta, digamos. Claro, exactamente. Y ahora sí cerramos la horror news. Ahora cerramos las horror news y vamos a ir a 28 Years Later, o que aquí se llama exterminio, le ponen a estas Exterminio. películas en español. Sí, porque de repente puede ser como más Sí. difícil. ¿Sabéis que yo como que vine a cachar años después que era la misma película? Años ¿Así? después. O sea, claro, así como, de hecho creo que fue hace poco, ¿verdad? Cuando tú dijiste algo de Cuando nos dio por exterminio, verlas. cuando, claro, cuando nos volvimos a ver, y yo dije, ¿y por qué la gorda me habla de exterminio? Y de repente dije, ah, es la misma. Así perdía, pero mal. Bueno, la cosa es que es difícil hablar de la última película que es 28 Years Later sin hablar un poquito de las dos anteriores, digamos, porque no es una película que esté aislada. ¿Cierto? Y la primera de esta es 28 Days Later, que es la que se llamó Exterminio, así a secas, que es una película del 2002 que es como el inicio de esta película, esta saga, digamos, de zombies, igual como que vino a cambiar hartos paradigmas del cine de zombies. Yo diría que es la primera vez que vemos zombies rápidos en Exterminio o en Pero, 28. no sé, porque depende, porque si estaban las coreanas antes son
son rápidos. Pero yo no Pueden sé qué dirigir la- coreana podría ser anterior a esta, po. De zombie. No, claro, podría ser Tren a Busan, Pero esa es del es 2016, mucho po. después. Pero la otra que veíamos, zombies rápidos, era Guerra Mundial Z, y ahí Pero creo esa es que del la otra... 2008, po. Esta Ah, es del entonces, 2002. claro, entonces es la primera vez, seguramente. Ahora, nosotros no somos muy duchas en cine de zombies porque De zombies, sí. no lo consumimos tanto, pero lo que se nos viene a la cabeza es sí, te diría que es como la primera que salen zombies rápidos. Sí, yo diría que cambiaron esta cosa del zombie clásico de que era lento y bien atontado por un zombie que es mucho más rápido y que en el fondo te puede perseguir. O sea, yo en verdad siempre he pensado que si uno viviera en un apocalipsis zombie, es fácil arrancarse del zombie si no corre, pues. O sea, en Del ese zombie caso, pero clásico, digamos, ¿ah? Del claro. zombie clásico. Ahora, todas estas películas, todas las 28, digamos, días, semanas y años, son de Danny Boyle. Ya Danny Boyle, que es un director que tiene un estilo bien particular de película, que a mí siempre se me hacen las películas de él que son como un videoclip largo, por la forma en que usa las cámaras, la forma en que usa el color, la forma en que usa la música. A mí todas las películas de Danny Boyle como que se me hacen como un videoclip largo, partiendo por Trainspotting, que es una película que tiene una banda sonora, yo diría que es de las primeras bandas sonoras mega reconocibles, quitando Tarantino, por ejemplo. Sí, es verdad. Después el gallo se gana el Oscar por hacer Slumdog Millionaire, gana mejor director. En un año en que los Oscars fueron bien debilongos, y a mí no me mata Slumdog Millionaire, pero bueno, ganó. Pero el loco también hizo Yesterday, esa de que los Beatles desaparecen y solo se acuerda un gallo de ellos. ¿Viste esa película? Ay, mentira, yo amo esta película. Esa película también es de Danny Me Boyle, pero ¿cachai? Que es fascina. como un videoclip largo, po. Sí, ¿Cachai? Tiene esa cosa. También hizo la película de Steve Jobs con Michael Fassbender, que a mí esa sí me gusta mucho. 172 horas también es de él. 127, perdón, como yo soy disléxica, de vuelta al número. 127 horas. Y todas sus películas tienen como esta imagen como rápida, unos giros de cámara que a mí la verdad se me hacen como de clip. También La Playa es de él, aunque yo La Playa no tengo ninguna onda con esa película, la verdad es que no me gusta. claro. La de DiCaprio. Bueno, la cosa es que el 2002 Danny Boyle, de todas las cosas que ha hecho, decide que va a ser una película de zombies. Y como les hemos contado, esta película de zombies viene a marcar un quiebre en lo que eran las películas de zombies. Yo creo que también lo que logra él es que la película de zombies deje de verse como cine B, cine como de tan nicho, y mucha gente en el fondo entra a este mundo de los zombies. Se ve una película de mucho mejor factura, etcétera. Claro. Ya, vamos a ir de poquito hablando de la primera y la segunda. La primera es 28 días después, o 28 Days Later, que ahí vemos que la historia comienza, y aquí nos explican el origen de todo, con unas imágenes de unos experimentos que se estaban llevando a cabo en un laboratorio británico, y unos activistas por los derechos de los animales irrumpen en este laboratorio y empiezan a liberar a unos chimpancés con los que estaban haciendo pruebas. Y el tema es que estos chimpancés tenían un virus muy contagioso que se llamaba Rage, que se llama así como ira, y que básicamente provoca rabia o provoca una ira incontrolable en que contrae y los transforma en zombies. Y el tema que tenía este virus es que tenía un periodo de incubación mega corto, era de minutos. En el fondo a ti te contagiaban ya sea por mordida o por sangre, y los 3 minutos zombie. Esa era Sí, la cosa, era muy rápido. Y el tema es que 28 días después de que ocurre este acontecimiento en que se libera el virus, Jim, que es el Cillian Murphy, ¿cierto? Que es un gallo que era un mensajero que repartía cuestiones en bicicletas, despierta de un coma en el que había estado en un hospital de Londres. Y descubre que Londres está desierto, que ya no queda nadie, que él sale del hospital, camina por claro. la calle y no andaba nadie dando vueltas. Pero a medida que va vagando por las calles vacías, se empieza a dar cuenta de que si bien no hay gente, sí hay personas como convertidas en criaturas violentas que son estos zombies. Y en una secuencia, en el fondo, que él lo persiguen, es rescatado por dos personajes que son Selena y Mark, y ellos son los que le explican la situación de que se liberó este virus, que están los zombies y todo. Y le explican, en el fondo, que la transmisión del virus se hace por sangre y por saliva, y Claro. que la infección es muy, muy rápida. Ocurre un ataque y se muere Mark,
que era el hombre que de Sí, esta pues aquí, pareja, aquí te pegaron un mordisquito y a los 2 minutos ya estáis contagiados ya. y ya estaba ahí botando espuma por la boca y con los ojos rojos, etc. Claro. Y la cosa es que queda solamente Jim y Selena. Y ellos empiezan a caminar en el fondo y se encuentran con un padre y su hija, que es Frank y Hannah. Frank la hace el ojo locomudí, como que se llama Sí, ese actor. sí. El, Ay, ¿cómo es que se llama? hoy se me fue el nombre de él y del hijo. No es Brian, ¿no es cierto? No. No, sí tiene nombre irlandés. Ya se nos va a venir a la mente. Lo voy a buscar por mientras que sigues hablando. Ya. Bueno, pero se encuentran con ellos y resulta que el Frank les dice que recibió una señal por radio de que supuestamente habría una base donde hay sobrevivientes. Entonces los cuatro se ponen de acuerdo y empiezan como una travesía para llegar a este lugar donde supuestamente hay militares y que están custodiando un lugar al que no pueden entrar los zombies. Cuando llegan a este lugar descubren efectivamente que hay unos militares y que está como bloqueado la entrada de los zombies, pero descubren que el líder de este grupo en realidad montó una trampa para atrapar mujeres, porque hay puros hombres en este centro. Y lo que él Oye, quiere espérate, paréntesis. Brendan Gleeson. Brendan Gleeson, ¿viste? ¿Qué te dije yo? Ryan, Brian, no andaba tan lejos. La B, era con B. Sí, Bueno, y resulta que en este lugar como militarizado habían puros hombres y lo que quería hacer como el jefe de esta cuestión era eh, como preservar la especie humana. El tema es que querían violar a las mujeres y como casi convertirlas en esclavas sexuales, de modo que Jim elabora un plan, él escapa y logra finalmente rescatar a Selena y Hannah y juntos se van a sobrevivir lejos de esta cuestión. Y la película, la primera, 28 Days Later, termina como con un tono más o menos esperanzador, en el que ellos como que están viviendo como en una cabaña, y de repente pasa un avión y ellos ponen como una señal de help, y da la idea de que los van a rescatar y se los van a llevar de ahí. Entonces da la claro. sensación de que no les va a ir tan mal. Ahora, yo diría que esta película, más allá del tema de los zombies, que ya fue llamativo esto que fueran zombies rápidos, y de que tiene razonable acción, además, y que está bastante bien hecha, es una buena película. Yo diría que es de las primeras películas donde nos muestran este tipo de apocalipsis y donde además se hace patente de que muchas veces es peor encontrarse con humanos que con zombies. Es Ah, como lo pero que sí, conversábamos en The Last of Us, sí, pero sí, el ¿cierto? humano siempre la caga gorda, siempre. Como que al final el menor de tus problemas es encontrarte con estas criaturas que piensan poco y a las que les podéis pegar un tunazo y mueren. Pero encontrarte con otro ser humano es lo peor que te puede pasar. No Pero sí sabís. es, pero gorda, es lo que yo siempre digo en las películas así como de fantasmas, del conjuro, qué sé yo, así como Mm, que me dicen a mí así como, ay, ¿no te da miedo? Si no te daría miedo, ponte tú que se te aparezca algo en la casa y le digo, la verdad, me daría más miedo que si entra un ladrón a mi casa. claro O que sea, sí, de po. todas maneras. En el fondo, estas películas te muestran eso, que otro ser humano en situación ya sea desesperada o situación límite puede ser lejos peor enemigo que cualquier cosa que pueda salir de la imaginación. La verdad es que nosotros, eso que estaba pensando hoy día, nos quedamos súper afuera del hype inicial de esta película. Nosotros no vimos Exterminio No, no lo vimos. cuando salió. No sé si no la pescamos, si no nos llamó la atención, si estábamos pendientes de otras cosas. No tengo idea por qué no la vimos. La verdad, no encuentro mucha explicación. ¿O no nos llamaba la atención los zombies? No sé. No sé por No sé. qué. No. Yo creo que más va por ahí, ¿ah? Porque no Mm, teníamos, o sea, yo recién me vine a interiorizar en el mundo zombie cuando se me ocurrió ver Walking Dead. Porque yo antes yo era de las personas que decía, yo no veo cosas de zombies porque no me interesa. Bueno, y un par de cosas que vimos en algún momento en Maldita Sea, claro. como Brain Dead, la de Peter Jackson, Y la noche de los muertos vivientes. claro, pero así como bien por encima, yo creo que La Noche de los Muertos Vivientes la vi en Maldita Sea y creo que la puedo haber retomado después, Claro. muchos más años más adelante. Pero nosotros no éramos de ver zombies, no consumíamos, pues digo, no consumíamos cine de zombies ni nada de Es que yo zombies. creo que efectivamente, como decís tú, no nos llamaba la atención esta idea que se nos hacía un poco tonta de gente que no logra escapar de estos seres que caminan lento y además son bastante torpes, digamos. Exactamente. Entonces fue como que yo creo que por eso Mm, se nos pasó bajo el radar. Bueno, y después vino la segunda parte y ahora, bueno, la tercera, pero ya aquí ya estamos más interiorizadas en el mundo. Y de hecho, yo como te decía, Walking Dead yo la vine a ver porque, no me acuerdo, como que todo el mundo me decía, vela, 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 y yo dije, ya, la voy a ver en algún momento.
que es como lo que me pasó con Breaking Bad, que al final la terminé amando. Ujú. Pero bueno, Walking Dead no tiene el mismo final porque son 11 temporadas, entonces las primeras 4 son, pero de una belleza, pero ya Chef Kiss. impresionante. Pero es impresionante las primeras 4 temporadas y después, gorda, se va a un hoyo, pero ya cada vez se va poniendo peor y peor y peor y peor, ¿cachai? Yo de hecho la terminé de ver por decencia, porque yo dije, no voy a dejar una serie a la mitad, no va, contra mis principios, así que por eso la terminé de ver. Pero Claro. más encima se acaba Walking Dead y sacaron 3 series paralelas, aparte de Fear the Walking Dead, que esa sí iba paralela a la serie original. Pero ahora que se acabó, sacaron 3 spin-offs con Sí, personajes de po. la serie. Entonces yo decía, ¿pero para qué hacen esto? ¿Por qué no siguen con la serie original? Nomás le encuentro en verdad un descalabro. Esto, claro, está bien que cada uno de esos personajes tome rumbos distintos, pero bueno, cada episodio puede ser la vida de uno diferente, no sé, pues, ¿cachai? Encontré que es algo muy raro. No, yo creo que es Pero tratar de exprimirla. les ha ido relativamente bien estos spin-offs, sobre todo la serie del Daryl. A esa creo que le ha ido bastante bien. Es que yo creo que es eso, po, que en el fondo están tratando de estrujar lo más posible a un público que tienen claramente cautivo, ¿cachai? Sí, claro. Yo, yo diría que yo la primera de zombies, así que vi con ganas y como plenamente consciente que era algo como de zombies, como decís tú, más allá de las de George Romero y otras, fue Guerra Mundial Z. La fui a ver al cine y me interesó. Yo también esa la vi después por lo mismo, porque yo decía, no veo cosas de No, yo zombies. esa la fui a ver al cine. Y después yo me acuerdo que la primera que derechamente me gustó muchísimo fue Tren a Busan. Es que son Con una esa joya. la Esa es pasé. una joya de película. Y ahí como que me dije, mira, esta temática, si uno sabe darle la vuelta y la usa como casi trama de fondo para que ocurra otra cosa, hoy la gata pesa, eh, sí, pues funciona. Entonces cuando ¿Cuál es salió, primero, Tren a Busan o Guerra Mundial Z? no, Guerra Mundial Z, Porque yo de hecho Guerra Mundial Z la vi después de Tren a Busan. no, es Porque como te mucho, decía, para mí los mucho primeros anterior. zombies rápidos fueron los de Tren a Busan y pues me llamaron tanto la atención. Oye, ahí nos sale el viejo, el 100 de... también el viejo pesado en el tren, ¿o No nada que sé ver? si es el mismo O se actor, porque parecen si todos fuera mucho. igual es como caballero, Caballero, vamos buscando un nuevo cambia el rol. personaje. Sí, Sí, porque lo es un voy a viejo buscar insoportable. después. Sí, insoportable, Y insoportable. malo. Sí, pero te diría que estoy casi segura que es el mismo viejo. De ahí búscalo. Bueno, luego de que sale 28 días después, a los 5 años, el 2007, aparece 28 semanas después, 28 weeks later, que no aparece nadie del elenco original, que uno podría haber pensado que iban a aparecer los sobrevivientes de la primera película, pero no es así. Es como, es el mismo contexto, pero es una historia distinta. Ya la Una película, historia distinta. pero la película arranca unos días después de que se produce el primer brote de este virus Rage. Y Don, que lo hace el Robert Carlyle, y su esposa Alice están refugiados como en una casa de campo con otros sobrevivientes. El tema es que esta casa es atacada por infectados y Don huye abandonando a su esposa Alice. ¿Ya? Ahora, la historia que él cuenta a posteriori es que él se fue porque Alice estaba muerta, pero en Claro, realidad no es así, él escapa porque tiene mucho miedo, está muy asustado por lo que está pasando y a él no le consta que su esposa murió, él arranca nomás. Y lo que eso lo pasa hace es que vivir con mucha culpa. la ve como morir, entre comillas, porque él arranca de la casa en donde estaban, porque claro, entra Claro, un brote infectado, y él ve por la ventana como que entran a la pieza, pero en verdad nunca ve que la tomen, claro, él asume que la esposa muere. claro. Y Y él por además supuesto, y la esposa de adentro gritándole, ayúdame, no te arranquís, qué sé claro. yo, po. O sea, fue bien traumática su huida. Y él tenía mucho miedo, o sea, por eso él, uy, bueno, que no tendría miedo en todo caso. Bueno, claro. El tema es que esto a él le causa mucha culpa, ¿cierto? Ahora, 28 semanas después del brote de estos acontecimientos, salen unas letritas, ¿cierto? Que nos cuentan que el ejército estadounidense declara que la infección fue erradicada del Reino Unido, logran controlarla y la erradican y en realidad como que la supeditan a lugares muy chiquititos. Y se crea una zona segura en Londres que se llama el Distrito 1. ¿Ya? Y todas las personas que habían logrado sobrevivir al brote son reasentados aquí, entre otros Don.
que es el encargado de mantenimiento de un edificio. Claro. Y él se reencuentra con sus hijos Tammy y Andy, porque ellos, cuando empieza el Uy, las brote, gatas ridículas. ¿Se escuchan o no? no nada. Ah, menos mal, ya. Esto es cuando los hijos de Don y Alice, cuando el brote había empezado, se los habían llevado al extranjero, parece que a España se habían ido. El tema es que Andy y Tammy regresan con su papá a Londres, ¿cierto? Que es un Londres que está controlado, donde está el ejército y donde no hay muchos vestigios de que hayan más infectados. El tema, bueno, aquí Andy y Tammy le preguntan a su papá qué pasó con la mamá, ¿cierto? Con Alice. No les convence, o sea, sí, les convence la historia de ellos, pero, a ver, los chicos quieren tener como un recuerdo de su mamá. Entonces ellos se escapan del Distrito 1 y van a la casa donde su mamá supuestamente murió como para tener un recuerdo de ella, como para sacar una foto, una ropa o lo que tú queráis. Y el tema es que ahí ellos encuentran que Alice, su madre, está viva. Claro. Que en realidad es un gran wow porque está viva. En el fondo a ella los zombies sí la mordieron y por lo tanto ella es portadora del virus, pero no tiene síntomas. Es como cuando el COVID habían portadores asintomáticos. Bueno, aquí era lo mismo. Alice tenía una cosa genética que hacía que el virus no le produjera síntomas, entonces ella no estaba convertida en zombie. Y esto es súper importante para la historia de esta película. Ya, entonces, a pito de que encuentran a los niños, encuentran a Alice, el ejército, y el ejército se lleva como para estudiarla, ¿cierto? Porque es la única mujer infectada asintomática que se conoce del virus Rage, entonces a lo mejor se podría utilizar para hacer una vacuna, etc. El tema es que el Don, siempre son los hombres los que les pasan estas cosas, Pero el por Don, supuesto, que sí. estaba lleno de culpa porque había dejado a su esposa, se cuela para verla, ¿cierto? Se cuela a esta área de alta bioseguridad. Cara, yo siempre encuentro que es tan raro que tengan estas tremendas barreras con milicos, con claves, con todo, y siempre se les cuela a alguien, y siempre se les cuela Sí, como un hijo vecino, ¿cachai? Que alguien supuestamente, alguien que no tenían presupuestado, alguien que no tenía superpoderes, nada. nada, es Es un como un error hijo en de la vecino, Matrix lo que les pasa. claro, es Sí, como un hijo de vecino que se va colando por todas las puertas, es como bien inentendible, pero siempre pasa lo mismo. El tema es que el Don, que tiene mucha culpa por haber dejado a Alice en un arranque de pidiéndole perdón, le da un beso, la besa en la boca y ella le transmite el virus, porque Alice, si bien no tiene síntomas, sí es portadora del virus. Y Don, que no tiene esta suerte de mutación genética que tiene su esposa, se convierte en zombie, ¿cierto? Adquiere la enfermedad muy, muy, muy violento que mata a todo, partiendo por exacto. Alice. Y ahí yo te dije, pero la loca se fue a salvar de un tremendo apocalipsis zombie para llegarse a morir igual y a manos del marido más encima. La cosa es que desde ese momento Don no solo mata, sino que además propaga la enfermedad muy rápida y se rompe la cuarentena de este distrito 1. Ya el ejército, como se ve en un momento sobrepasado, incapaz de contener el virus, aplica una política de fuego indiscriminado. En el fondo, matar a todo lo que se mueva, sea infectado o no. Ya, y aquí tenemos un soldado que se llama Doyle, que lo hace este loco que hace el Hawkeye, que siempre se llama el Jeremy Jeremy Renner. Renner. Ahí está. Él deserta, ¿cierto?, para ayudar a Andy y Tammy y a una doctora que se llamaba la doctora Scarlett, que ella es en el fondo la que saca la cuenta de que la Alice tenía una mutación genética que la hacía ser portadora y sospecha que Andy, el hijo, podría tener la misma mutación que su mamá. Ella era la chiquilla que te dije que era la de Insidious. Exactamente, ella. El tema es que Doyle muere, Scarlett muere, y en la recta final, Don, que más encima es de estos zombies que no muere nunca, ataca a sus hijos. Y su hija Tammy termina matándolo a él. Y Andy y Tammy logran salir de Londres. Pero en la escena final se ve, y aquí tengo como una confusión, creo que se ve que los chicos llegan a París, se los llevan, pero que empieza la propagación del virus ya en Europa. Claro. Y entonces Sí. esta película termina con una nota mucho menos esperanzadora, de hecho ya con una nota bien catastrófica, que en el fondo un virus que estaba contenido en el Reino Unido se esparce por el mundo. Esta película yo diría que es mucho más de acción que la primera. Ya la primera es mucho más reflexiva, tiene Sí, acción y tiene zombie y todo, pero aquí es pura acción, diría yo. es muy entretenida. A mí me gustó harto, me Es gustó más que la entretenida. 1. Sí,
Toca hartos temas de ética, ¿cierto? Esta cosa de eliminar a todo el mundo, sea o no infectado, con tal de contener el brote, en el fondo el bien superior. Bueno, y este fue el 2007, hasta que este año, 2025, no son 28 años, son como 23 años después de la primera, llega 28 años después. Y de hecho, gracias a que este año salió 28 años después, es que nosotros dijimos, ¿y por qué nos vemos las dos anteriores? Exacto. Y para no estar tan Ya perdidas. que no las hemos visto, deberíamos verlas. Exactamente. Pero no dio para hacer un especial de las otras dos y lanzar este No, ahora. no, porque en rigor las vimos como para cachar de qué se iba a tratar, Sí. porque sospechábamos. Ahora, esta película, 28 años después, yo diría que es secuela de la primera, como que no se hace cargo de la 2. Absolutamente, sí. La 2 como que quedó súper aislada, esta es claramente la secuela de la primera. Es más, Sí. hay rumores, porque esta 28 años después va a ser una trilogía, se habla que incluso el personaje del Cillian Murphy podría salir. Al Mira, parecer va a salir, sí, al parecer va a salir. sí. Ahora, esta 28 años después parte súper parecida a como partía 28 semanas después, ¿cierto? Que tenemos una familia que está escondida como en una casa rural, un grupo de infectados irrumpe en esta casa, mata a todos, excepto un niñito que logra escaparse. Sí. Y la verdad es que la historia del niñito queda ahí hasta bien avanzada, hasta el final de la película. Nunca más lo vemos. De hecho, yo al principio pensaba que el niñito, o sea, que el protagonista, el personaje de Aaron Taylor Johnson, era ese niño, pero nada que ver. No, nada que ver. ¿Ya? Bueno, luego de que vemos esta como escena introductoria, pasamos a las típicas escenas que hace Danny Boyle, ¿cierto? Donde superpone imágenes, pone música rockera, y en el fondo ahí nos cuentan que el virus fue controlado y erradicado en todo el mundo, excepto en el Reino Unido, donde no fueron capaces de erradicarlo, porque el virus se expandió de tal manera que no había forma de eliminarlo. Entonces, la ONU o cualquier organización de muchos países decidieron que en las Islas Británicas el virus no se erradicaba, pero solamente se contenía. Claro. Entonces, las Islas Británicas, todas en fondo, Escocia, Gales, las Irlandas e Inglaterra, más las islas aledañas, quedan metidas en una cuarentena eterna. Exacto. Ya en el fondo nadie puede entrar ni salir de las Islas Británicas. ¿Ya? Y esta cuarentena es mantenida por un grupo de barcos militares de varias partes del mundo que en el fondo vigilan que nadie entre ni salga. Y ese es como el primer clic ético que a uno le hace, en el fondo, que el mundo decide sacrificar a estas islas y a toda la gente que vive en ellas con tal de mantener el virus contenido. Claro, por el bien mayor, digamos. Claro. Sacrifiquemos a algunos cuantos, pero esto es el bien mayor. Claro, cosa que el resto del mundo pueda seguir con su vida relativamente normal hasta antes del virus. Ahora, en esta situación en que las Islas Británicas están en esta cuarentena forever, vemos que hay un pequeño grupo de sobrevivientes que creó una comunidad aislada en una isla que se llama Lindisfarne o Holy Island. Tuve que buscar eso porque no me acordaba cómo se llamaba la isla. Oye, yo tampoco. Y esta es una isla que está conectada a lo que ellos llaman el continente, que el continente básicamente es la gran isla británica. El Conti. El Conti, están conectados por un camino que aparece y desaparece dependiendo si la marea sube o baja, ¿cierto? Cuando la marea está baja, Sí. el camino aparece y uno puede caminar desde esta isla hasta lo que ellos llaman el continente. Y cuando la marea sube, el camino desaparece y el que se queda está justo para abajo y se ahoga. Se ahoga, claro. Ya es una isla autosustentable, donde tienen que cuidar mucho los recursos porque son limitados, pero en general la gente vivía bastante bien. Vivían tranquilos, había luz, había gas, claro, no habían, qué sé yo, teléfonos celulares, no había internet, era como una comunidad de los años, pongamos, no sé, Una comunidad 60 claro. o 70 de lo que nosotros conocemos. Pero yo diría que vivían razonablemente bien. Sí, totalmente. Ya, y esta comunidad están bastante seguros ahí, no vivían con susto y están además cuidados por una pared que construyeron alrededor de toda la isla, que era como un fuerte, con un vigía que se iba turnando. Era como el asentamiento de Jackson de The Last of Us.
A mí al tiro me recordó eso. Sí, Bueno, y la historia exactamente. central está centrada, ¿cierto? En una familia que está formada por Jamie, que es el personaje de Aaron Taylor Johnson, Isla o Ayla, como ustedes le quieran llamar, que es Jodie Comer, la fabulosa Jodie Comer, que es como la mamá de la familia, que es una persona que está muy enferma y está muy frágil, y un niñito de 12 años, que es hijo de ambos, que se llama Spike, que es Alfie Williams, que hace un muy buen papel el cabro chico. Muy Si buen hay, papel, sí. si hay algo que rescatar de la película, yo diría que es él. Él Totalmente de y acuerdo contigo, gordo. porque en el fondo el peso de la película recae sobre él y no le queda grande para nada. El tema es que Alfie, Spike, que es su Ay, sí. personaje, acaba de cumplir 12 años. Y al cumplir 12 años tiene que participar en un rito de iniciación junto a su papá, que es Jamie, ¿cierto? Que es cruzar al continente caminando y ahí él tiene que enfrentarse a los infectados y tiene que matar al menos a uno. Claro, ese era el ¿Ya? rito. Ese es el rito, que en el fondo él se enfrente a los infectados y mate al menos a uno. Eso como que lo convierte en hombre. Ahora, de hecho a Alfie se lo llevan, dale con Alfie, a Spike se lo llevan más ¿Por joven qué de lo que eres tenía que ser. así? Porque se llama Alfie el actor, po. Ah, El tema es que ahí nos nombran que a Spike lo llevan chico, lo llevan de 12 años y el rito estaba pensado para niños de 14 o 15. Pero su papá insiste en que él ya está preparado y que es grande, claro, y y que es que grande y se todo. Y pilla aquí es súper maduro, etcétera. importante porque Jamie, que es el personaje de Aaron Taylor Johnson, el papá, es un gallo súper de la vieja escuela. Es, si tú quieres, medio cavernario incluso el loco. Ya para él es todo arco y flecha, todo fuerza, todo sangre, es como lo único que vale. Y la mamá tampoco Eh, podía hacer mucho más porque estaba súper debilucha, po. estaba Entonces muy enferma. tampoco era como que le puede decir, ya déjate, déjame al niño aquí, no. Que de hecho en algún momento lo hace, cuando en el Mm, fondo a ella le cae la teja que se van a llevar a su cabro chico a este rito, le dice al marido, ¿Está ahí enfermo? Digamos, es muy claro, ¿qué te chico. pasa? ¿Te Todavía, pegaste en la cabeza? claro, Exacto. y él le dice, no, si ya lo habíamos conversado, que era altamente improbable que lo hubieran conversado. El tema es que siempre que ellos están juntos, a pesar de que se nota que hay amor y que hay cariño, es súper evidente que Spike no conecta bien con su papá. No tienen esta relación padre e hijo entrañable. Claro, Porque el tema es que Spike es mucho más sensible y tiene los sentimientos mucho más a flor de piel de lo que los tiene sus papás, que como dijimos es un gallo súper cavernario, pues súper bruto en el sí, fondo. ¿Ya? Y Alfie es sensible y además un cabro inteligente, entonces él se hace preguntas y no encuentra respuestas que le satisfagan. sí, Y una de las cosas que le quita el sueño a Spike es la salud de su mamá, ya con la que sí tiene una mucha mayor conexión. Él es un niño de mamá, en el mejor de los términos. Tiene una exacto. conexión emocional con su mamá que es mucho mejor y mayor a la que tiene con su papá. Pero lamentablemente ella está súper enferma y nadie puede ayudarla porque en esta comunidad no hay doctores. No hay ni un doctor, Exacto, lo que no ¿ya? existía. No había ni curandero, no había nada. No, nada. No había absolutamente El curandero de la selva, ni claro, rey, nada. ni rey mago había, ni una cosa. Nada, nada. El Ni tema es que santa. Spike, en una ocasión, y aquí vamos a dejar el sin spoiler, ¿cierto? No vamos a decir, esto es lo último que vamos a decir, escucha una historia de que afuera, en el continente donde él anduvo, hay un doctor. Pero la historia que le cuentan es que este doctor, antes de este apocalipsis zombie, era un doctor serio, pero que ahora está loco. Es un gallo loco con el cual no se puede hablar, no se puede interactuar. Pero Spike decide que es la única opción de salvar a su madre y se la lleva al continente y la película básicamente de lo que trata es de la travesía de ellos dos, de las cosas que pasan en busca de una posible cura para Isla o Ayla. Y hasta aquí lo vamos a dejar sin spoilers porque en el fondo, ¿sabéis qué me pasa con el tema? Es que siento que la película tiene una introducción larga, que es este rito de iniciación de Spike, Claro. Como pero para la entender que película en sí comienza cuando él se lleva a su mamá. sí, que claro, totalmente. Lo que pasa es que te dan una explicación del por qué tiene que pasar el rito, pero en realidad es como, o sea,
Es como para cachar en la comunidad en que vive él y que hay un rito de iniciación, pero en realidad como que no tiene tanto que ver en la película porque, bueno, desde cuando pasamos a la parte con spoilers, Es que ahí, eso te iba a decir. En la ahí, parte ahí con spoilers podemos desarrollarlo más. sí, Ahora, sin spoilers, tú ya has dicho que te gustó menos que las otras. Eso me sí, dijiste cuando terminamos de eso verla. te dije. De las tres es la que menos te ha gustado. De hecho es la que menos me ha gustado y yo te recién cuando estamos hablando de la 2 yo te iba a decir que, porque te dije que me había gustado más que la uno. De las Ujú. tres es lejos la que más me ha gustado, la 2. Y el orden Ya. ha sido 2 1 3. O sea, de todas maneras está en último lugar. No porque sea mala, porque es una película súper buena, bien hecha y todo el cuento, pero en comparación con las otras dos, me gustaron mucho más las otras y mucho más aún la segunda. Es curioso porque la segunda yo diría que para mí fue la más débil, pero porque no se conecta con las otras. O sea, como película independiente de zombies de acciones, me parece una buena película, la dos. Sí. Pero no tiene tanto que ver como con el universo 28 Day, o 28, el 28 Verse. El 28 Eh, Verse. a mí lo que me pasa con esta, con 28 años después, es que yo me acuerdo que me gustó. De hecho, cuando terminó, te dije, mira, está buena, pero Sí. el recuerdo se me ha hecho medio ingrato. ¿Cachai? Que uno va rumiando las películas después que las ve, Sí, pues, pasáis días claro. mascándolas. Pero eso es lo que pasa con las películas, que uno dice, yo sé que vi esta película, o sé o que leí el libro, pero no me acuerdo de nada. O sea, es que tenéis dos opciones, o sea, más de dos, pero como que las más llamativas son cuando te gusta una película y al masticarla, como que te baja un poco, decís sí, pero en realidad tiene esta cosa que no está tan bien, qué sé yo, y está el caso contrario, que a mí también me pasa a veces, que una película que no me gusta mucho cuando termino de verla, pero después cuando la pienso digo, sabéis que en realidad está bien hecha, y sabéis que en Igual realidad tiene esta cositas parte que me sí me gustaron, gustó, claro. y sabéis que en realidad las actuaciones son muy bacanas, y me empieza a gustar mucho más, de hecho. Hay películas que tienen súper buen recuerdo. Y esta a mí me pasó lo contrario. Y lo que me ocurre con esta película es que, si bien tiene una historia central, que es la de Spike con su mamá, que sí cierra, como que siento mucho que esta película es la introducción para las otras dos que van a venir. Sí, Hay totalmente. muchas cosas que no cerraron nunca, que las dejaron botar y que en el fondo yo lo único que puedo pensar es que es porque las van a retomar después, ¿cachai? Y eso como que me pica un poco. Como que las van a tomar en algún momento de la vida. Porque quedan dos películas, pues, si es trilogía. Claro, Entonces, de hecho, la segunda va a ser estrenada 28 semanas después que el estreno de esta. O sea, va a ser estrenada en marzo del 2026. ya. Qué bacán, qué buena estrategia de marketing. Pero el hecho de que, a ver, lo que me pasa es que siento que esta película por sí sola es bien débil. Como parte de una trilogía puede que suba de categoría, pero siento que es como un poco estafa que necesite de otras dos películas para cerrar, ¿cachai? Sí, Eh, y siento que ocurre con muchas historias, excepto con la como más central. como la más principal, con la historia del Spike. Eh, Ahora, desde el punto de vista de los actores, ya dijimos que el chico que hace de Spike lo hace muy, muy bien. Sí, Ahí no hay nada que decir. está bien ahí el cabro chico. Me gustó mucho también a mí el rol de la Jodie Comer, la que hace de la mamá, y también el Ralph Fiennes. Sí, Me gustó mucho el papel de Ralph Fiennes. Después vamos a comentar un poco más de él, pero como personaje me gustó mucho. Espero que salgan las que siguen, en el fondo. ay, sí, ojalá. Y el rol de Aaron Taylor Johnson no está mal, pero es que tiene menos pega. Tiene menos punta que sacarle al lápiz, digamos. Dado cómo era su personaje, ¿cierto? Este gallo que era bien básico al final del día. Sí, claro. Y bueno, como que desde el punto de vista al compararlas con las otras, ya les dijimos que es una película que es mucha más secuela de la uno que de la 2. De hecho, si ustedes no han visto la 2 por esas cosas de la vida, pero sí la uno, esta se puede ver totalmente. Está en la perfecta ocasión. Esta es la secuela de la uno. Eh, y sí, una cosa que es rescatable, que también la vamos a desarrollar más con la parte sin spoilers, o sea, con spoilers, es que si esta película nos ayuda a ver qué ha pasado con los infectados también, luego de tantos años. Sí, como han ido morfando. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que les podemos decir
sin spoiler. ¿Está bien? Pero está bien nomás. Claro, pero está bien nomás. No me acuerdo si le pusimos notas. ¿Qué dijimos? ¿Algo como 5 puede haber sido? Yo diría que no dijimos nada, porque terminamos medio tarde y fue como ya vamos a estar. Sí, sí, efectivamente. Fue como ya nomás. Sí. ¿Pero qué nota le pondría ahí? Un 5. Sí, 5 de 10. Sí, 5 de 10. Es que, ¿sabéis qué? Le hemos puesto 5 de 10 a otras que yo encuentro que son harto más malas que esta. Ese es el problema que... Sí, sí, Por absolutamente. eso yo de repente un 6 de 10. No sé si por ella misma, como por no ponerla a la altura de otras que le hemos puesto 5. Ponte tú y le pusimos 5, creo, a la de los tiburones en el río. Ya No, está se le harto pusimos como mejor. 3, ¿o no? No, yo le pondría No, 5 de 10 a esta. pero Solo para decirte ya, bueno, ya te doy el 5, pero hasta por ahí nomás. que rebuscar la profe. Pero ya, Sí, por supuesto. soy apretada con las notas. Tremenda. Sí. No regalo décimas, no doy nada. De hecho, la Sami el otro día me dijo, pues, Está la mamá, vieja. ¿qué actividad le haces a tus alumnos para regalar décimas? Le dije, ¿qué es eso andar regalando décimas? ¿Cómo se te ocurre? Le dije, jamás en la vida he regalado una décima. Y los cabros también me dicen, profe, ¿hacemos un Kahoot, nos regala décimas? No. O de ¿Hacemos repente qué? cuando llegan temprano, bueno, yo tengo clase a las 8:30, entonces llegan, no sé, hay 3 a las 8:30. Sí, Profe, ¿nos va a dar una décima por puntualidad? No, les digo yo, ¿ustedes me dan algo a mí por llegar a la hora? No, es su obligación llegar a la hora y punto. uy, la vieja odiosa. Pero obvio. Bueno, tienen que aprender. Sí, por supuesto. Bueno, pasemos ahora a con spoilers. Como les Ay, ¿te dijimos, acordás que íbamos a abrir una latita del agua tónica? Ah, bueno, que esa es otra cosa, tenemos un auspiciador de martes de calamidad. o sea, Y no es no lo tenemos. auspiciador. Son amigos que están empezando su negocio y como los amigos hay que ayudarlo, pero como que ya pasó la vieja. Pasó la vieja, sí, así Vamos que a prepararnos bien para el próximo. en el próximo episodio de Escuchas les mostraremos más cosas. Les vamos a mostrar más, sí, porque como que nos atontamos. Pero ya viene. Bueno, vayamos entonces a la parte con spoilers. La película, como ya les dijimos, como tal, parte cuando Spike y su mamá pasan al continente. Ya, porque el resto, a mi sensación es que fue una introducción larga donde nos cuentan las nuevas reglas del juego de estas películas. Sí, totalmente. ¿Cierto? Porque en la primera teníamos los zombies rápidos, en las dos primeras. En cambio ahora los zombies también evolucionaron. ¿Siguen existiendo zombies rápidos? Sí, pero además ahora hay unos zombies lentos que no caminan, sino que como que se arrastran nomás y son como gordos así, Sí. y que son medios inofensivos, pero que si te llegan a morder igual te traspasan el virus. Y otra cosa es que también aparecen unos que se llaman los alfa. Que Sí, son como los machos alfa, que son unos zombies, hombres, que el virus al entrar en ellos les produce como una sobresecreción de testosterona. Ya por lo tanto son zombies que son gallos que son muy grandes, son musculosos y que casi que como hobby tienen decapitar y sacarle la espina dorsal a las claro. víctimas. ¿Ya? Y estos zombies alfa son importantes porque desatan acciones en la película. ¿Ya? En el fondo ahora no es tanto lo que te tienes que cuidar del zombie común y corriente, sino de los que hay que cuidarse son de estos zombies grandes, de los alfa. Sí. Ahora, eh, vemos cuando Spike y su mamá pasan al continente, básicamente la película trata de ellos superando distintos obstáculos, buscando al famoso doctor del que Spike había hablado. El tema es que ni Spike ni su mamá tienen habilidades para sobrevivir. Ya son los No dos medios sé, pollos. cero. El que cachaba ahí era el papá de Spike, pero el papá no va en el viaje porque Spike y su mamá se escapan en el fondo. Ahora, ¿cómo sobrevivir en la primera parte de su travesía? Es porque conocen a un soldado sueco que queda atrapado en las Islas Británicas y ya no puede salir porque pasa a formar parte de la cuarentena. Es un soldado que se llama Eric. Sí. Y ese es básicamente el rol de Eric, permitir que ellos sobrevivan a una primera fase de su viaje, y además yo siento que es un personaje que está solamente para explicarnos que el resto del mundo siguió evolucionando. De hecho, Eric les cuenta que existen teléfonos celulares, que existe pedir comida por internet, y que en cambio el Reino Unido se quedó en una época súper pretérita, Sí. ¿cachai? Pero que el resto del mundo avanzó.
Y de hecho, como él lo cuenta, suena aún más terrible lo que les hacen en el fondo, que los dejaron allí encerrados, arréglenselas como puedan, pero nosotros vamos a seguir sin ustedes. Claro que sí. Eh, bueno, y el Eric, que está un ratito de la película, finalmente lo mata un alfa, po. Lo pesca un alfa y lo decapita. Eran súper cruentos en ese sentido. Es una película bien sangrienta, en el fondo sigue esta cosa que tienen las dos primeras. Luego, o sea, antes de que Eric muriera, ¿por qué Eric muere? Porque encuentran a una zombie mujer que está embarazada, pero ya a punto de parir. A De hecho, punto estaba de, sí, pariendo. sí, Y ahí se arma una tole-tole. El tema es que la zombie logra tener a su hija, era una guaguita mujer, que sí, no está infectada. Y yo al tiro le dije a la Gaco, mira, puede ser porque hay virus que no son capaces de atravesar la barrera sí, placentaria. Así que la guagua nace sana, po, nace sin virus. Y no sé si te acordáis que en la escena en que la zombie tiene a la guagua, en el fondo está pariendo y tiene contracciones que le duelen mucho, hay un momento en que logra conectar con el personaje de la isla, sí, porque la isla la va a ayudar a parir, po. Y como que debajo del virus, debajo en el fondo de la irracionalidad que el virus les causa, hay una conexión de dos mujeres que son madres, porque la isla le toma las manos y que casi como que le dice, respira, pero en el fondo esta loca le ayuda a tener su guagua, po. Y ahí es cuando llega el famoso Alfa y se echa al Eric. claro. Y la isla y el Spike arrancan con la guagua. Y siguen su travesía hasta que finalmente encuentran al Dr. Kelson, que es el personaje del Ralph Fiennes del cual les estuvimos hablando, que es un gran personaje. Ya porque mientras se habla del Dr. Kelson, se hablaba que él había sido un buen médico, pero que luego de este apocalipsis como que se chifló. Se chifló y de hecho cuentan unas historias menos tenebrosas de él, pero cuando nosotros lo conocemos junto con Spike y Ayla, te das cuenta que el gallo es todo menos loco. O sea, está súper cuerdo, la verdad. Si bien tiene unas cosas como curiosas el doctor, digamos, pero es un tipo que está en plenas facultades y varias de sus rarezas se explican porque son actos como que él toma desde el punto de vista sanitario. En el fondo, Sí, una de las historias tenebrosas que habían contado de él era que quemaba cadáveres. Y es como, porque amigo, así detenís el virus, hay que quemar a los cadáveres. Sorry que les cause sí. tanta conmoción, pero es la mejor forma. Ponte tú, él andaba siempre pintado así como de naranjo, amarillo, así como Trump. Y él dice que es porque se echa yodo encima, porque él había descubierto que el virus no aguantaba bien el yodo. Entonces es un gallo que es sabio, pero además lo que tiene el personaje del doctor es que logra conectar con Spike, logra ser una figura paterna válida para él porque no es tan abrutado como el otro, po. Es un gallo que reflexiona y que hace reflexiones súper importantes y que también tiene las emociones, que no tiene problema para demostrar emociones. Entonces Spike como que de inmediato lo respeta harto. Sí. Y dice, oh, ya, démosle. La cosa es que este doctor, uno de los puntos importantes es que hacía como monumentos con los cráneos de los muertos, ya que es de hecho el que sale en el afiche, Sí, esa como torre de cráneos y claro, pues se ven tenebrosas desde la distancia. Pero él cuando le explica a Spike es que le dice que estos monumentos él los hace para preservar la memoria de los muertos, porque en el fondo lo que le explica es que son tantos los muertos por este apocalipsis que van a pasar al olvido, van a ser personas sin nombre para siempre, en el fondo, van a ser personas como que nunca existieron. Y él cree que al hacer estos monumentos, de alguna manera, va a lograr preservar la memoria de ellos, que en el fondo no son personas que van a haber pasado sin motivo que no, por no la es un vida. experimento a fin de cuentas. No es un experimento ni es una locura de él al final del día. De hecho, sé que el otro día con Julio fuimos al cementerio, al general, porque tenía que hacer un trámite, whatever. Pero en algún momento nos dimos como un paseo por las tumbas de todos los finados que uno tiene en la familia. Po. Y yo le dije que heavy esto, que como que el ser humano necesite preservar a los muertos.
¿Por qué no dejamos que la gente se vaya nomás? Que pasía a ser parte de la tierra y ya, o si ya la gente no está ahí, ¿cachai? Sí. ¿Te estáis quedando dormida o estáis leseando con la gata? No, es que la veo que se me acerca aquí, es que las gatas están aquí como peleando, entonces se me suben, corren, y esto no lo hacen nunca porque estoy en la pieza del Pancho, ¿cachai? Entonces digo, ¿será que se escuchan las patitas, se escucha algo de ellas? O de repente me asusto como se suben corriendo a la cama que me vayan a apagar aquí la grabación. Ah, Bueno, no te si eso, preocupes. bueno, si eso llega a pasar, tú sigues hablando nomás y yo me reconecto. Sí, pues, te reconecto y no te preocupes porque no escucho ni una patita ni nada. Lo único que hago aquí es que en la pantalla veo las orejas de la Frida. Sí, pero acaba de desaparecer, pero cachaste que recién se cruzó la otra, se cruzó la Carrie. Sí. Tan intrusas que son. Debe ser porque está ahí en la pieza del Pancho y te están diciendo, ¿y qué hace esta vieja? Exactamente, que esta vieja ridícula, ridícula aquí. ¿Qué hace esta vieja en la pieza de Panchito? Eso De debe mi estar pensando. niño, sí. Bueno, el tema es ese, ¿cachai? Que el doctor, con estas como, lo que habían descrito, estas como especie de locuras que él tiene, en el fondo lo que hace es ser el más humano de todos. Pues, y al final nosotros, con excepción, no sé, pues, de algunos como ritos que se han descubierto en animales como los elefantes, pero nosotros somos los más rituales para el tema de la muerte. Claro. Nos cuesta dejar ir al que se fue, pues, ¿cachai? Y él, el doctor aquí tenía eso, que en el fondo quería preservar la memoria de los que ya no estaban. Y otro punto importante que tiene el doctor es que examina a la Ayla y descubre algo que era bien evidente, que yo de hecho te lo dije como al inicio de la película, es que ella tenía un tumor cerebral, Sí, ¿cierto? Tenía un cáncer muy heavy y que ya no había nada que hacer. nosotros de hecho dijimos cuando empezamos a cachar que esta como locura que tenía, nosotros dijimos esto debe ser un cáncer, una cosa Y así, porque dolores de no, cabeza claro, y como que como no se que... explica de otra manera. Sí, como que al tiro uno dijo, ¿sabes que te tiene una pinta de cáncer? Bueno, y el tema es que él la diagnostica y le dice que la verdad no puede hacer nada. Dijo, no existen ya los equipos ni nada. Y me dijo, ya aunque existieran, la verdad es que está tan avanzado que no hay nada que hacer. Claro, Eh, y hace algo súper importante, le da la opción a ella de morir con dignidad, en sí. el fondo. Le dice, ¿sabéis que ven Y conmigo? ahora, onda, Y onda en se lo este momento, y se lo explican a Spike y todos entienden que era el momento en que ella podía decidir y ella decide morir. por supuesto. Y es una escena como bien bonita, logran hacerla súper emotiva. Ay, me dio pena. Sí, es una escena que logra Sí. ser súper emotiva porque además el personaje del Ralph Fiennes le da mucha significancia a las cosas y por eso es importante el personaje. No, y además una escena bien macabra, y una escena bien macabra se transforma en algo bien lindo en todo caso. Claro, porque finalmente Ayla muere, fallece y el doctor saca su cráneo en el fondo y le dice a Spike que lo ponga en el monumento que le estaba construyendo porque de esa manera la memoria de su mamá iba a estar ahí siempre presente. Sí, Es una escena con mucho simbolismo que la verdad está muy, muy bien hecha. Y por eso yo digo que la película, aunque tiene guatazos heavy, que son estos que me dan la sensación de que te deja varias historias cortadas, esta historia la hace súper bien. Ya, porque esta historia cierra y está cargada de mucha emoción. sí, no, es súper emocionante Sí. la escena. Y además que Eh, acompañada, por supuestísimo, con una muy buena banda sonora. claro, muy bonita. Po. En el fondo, a mí lo que más me gusta del personaje del Ralph Fiennes es que es un gallo que logra hacer reflexiones importantes en medio de una vida súper bárbara que le está tocando vivir. Porque básicamente es sobrevivencia nomás. Po. Bueno, después de esto, Spike pesca la guagua, que todavía andaba por ahí dando vueltas, y se la lleva a esta isla donde vivía antes su familia, digamos, donde vive de hecho todavía su papá, y les deja la guagua, pero él no se queda. Él decide que él tiene que ir a recorrer el continente y como conocer el mundo y enfrentarse a los peligros que hay. Y la película cierra con este Spike tratando de sobrevivir a una oleada de infectados que lo habían encontrado. Eh, y aquí aparece como una suerte de secta que lo ayuda, ¿cierto? Que te usa como unos trajes así medio coloridos y qué sé yo, y uno suma dos más dos y el líder de esta secta es el famoso niño que lograba escapar al inicio de la película. Uno se empieza a dar cuenta que está ahí y que claramente en las películas que vienen, el Spike aquí se une a este grupo y bueno, van a vivir una serie
aventuras de eventos desafortunados. y de eventos desafortunados todos juntos. Y eso es, po. Eso es la película que queda absolutamente abierta. Es claramente una película que inicia un camino y que esperamos que esa sensación como de que te deja metido en muchas cosas se vaya quitando con las otras. Ahora, Sí, ¿tiene cosas rescatables? Sí, por lo que les dijimos, como este triunvirato de personajes que logran cerrar esta historia, que es muy bonita en el fondo. ¿Lloraste? sí, lloré. Lloré en la parte que estábamos comentando recién, lloré en esa parte, siendo que no es una película, que está lejos de ser una película para llorar, pero lejísimo. Lejos, Pero pero eso logra ser emocionante, po. claro, está tan bien lograda la escena que es muy emocionante, sí. Sí. Algunas rarezas de la película, fíjate que de acuerdo a lo que pude ver, bueno, técnicamente es una película súper buena. Ya no hay nada que decir, el estilo de Danny Boyle a mí me Sí, gusta, se y, nota la firma de él. y tiene cosas bien interesantes. Y una es que varias de las escenas, no sé si todas, pero al menos varias fueron grabadas con iPhone, no con Ya, cámara profesional. mira, ya. Como ya dijimos, y como para cerrar en el fondo, reiterar que la otra película sale más o menos en marzo del 2026, que son No 28 queda, semanas sí. después del estreno de esta, perdón, y que supuestamente en al menos una de estas secuelas va a salir el personaje de Jim, que es el de Cillian Murphy, Sí, lo cual haría que fuera, que claramente la película 2 sea olvidada, digamos. Sea olvidada como parte de como parte este de su universo. del 28 Verse. La que tiene aislada, si es así, po. Sí, totalmente. A menos que aparezca el Andy, uno de los cabros chicos ahora grande, no tengo idea, la verdad. No, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero cuando salga la nueva, ahí la vamos a comentar y les vamos a decir qué tal festival. Como siempre, as usual. As usual. Y hasta aquí llegamos para no hacerlo Hasta aquí. tan largo, porque creo que llevamos su rato. Sí, yo creo que Una llevamos más de horita una hora debemos gorda. llevar, o un poquito Sí, más, así un que poquito más. ¿para qué vamos a hacer las viejas lateras? Lo que pasa es que sabíamos que iba a ser un poquito larga porque había que comentar un poco las Claro que primeras dos, sí. po. Sí, lo sabíamos. Pero yo creo que quedando aquí pasamos piola. Sí, Yo sigo mirando la oreja de tus gatas, sí, así que es la pura orejita, no le ves la carita. Mi ya. niño. Bueno, escuchas, hasta aquí llegamos. Volvemos la otra semana. Esta semana es solamente este episodio, no vamos a tener especial porque tampoco es la idea marearlos. Claro que sí. Y volvemos el próximo martes, no sabemos con qué. Mates de calamidad. Calamity. Sí. Ya puedo. Ya, hermana. Hasta Hablamos. aquí nos llegamos nuestras transmisiones. 10-4. 10-4. Chao, chao. Chao. Adiós.